Tienen que aceptar ahí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra sesión de talleres preparativos para el evento NASA Space Apps, sea que vayas a participar este 1 de octubre de 2022 o en el futuro. Estamos generando estos espacios eh, con algunos participantes o potenciales participantes para que les sirva para presentar su proyecto o para la vida personal. Hoy nos va a dar el taller de cómo vender tu idea Mariano Elviera, que es magíster en Ciencias Biológicas y docente de la Facultad de Veterinaria, además de que es Hola. voluntaria en Gilsin Tech. Le paso la palabra a Mariano Noel. Bueno, muchas gracias Francisco por la presentación. Ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla y ustedes me avisan si se ve todo ok. Ahí todos ven bien, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Genial. Voy a mover la imagen. Ahí, así podemos arrancar. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y quería comenzar esta charla haciéndoles una pregunta, y es si sabían que los primeros 30 segundos de un discurso o presentación son claves para generar el interés de quien nos escucha. Y partiendo de ello me presento, soy María, soy parte de Garcintec Uruguay. Como parte de Garcintec nos enfocamos en inspirar a niñas y a jóvenes en explorar y desarrollar las áreas STEAM. Sabemos que para que ustedes sean finalistas necesitan presentar su idea al jurado, y por eso hoy vengo a compartirles un método eficiente para elaborar un discurso corto, sencillo y de impacto. Les voy a dar herramientas para que puedan prepararlo correctamente y poder exponer con confianza para poder ganarse al jurado. Creemos que este método es una forma sencilla de ordenar las ideas, y además su éxito ha sido demostrado por miles de personas que lo utilizan. Comenzamos entonces, tengo toda su atención. Bueno, esto que acabo de hacer es un elevator speech, y es lo que les voy a explicar para que ustedes puedan realizar algo muy similar cuando tengan que defender su proyecto o su idea frente a un jurado. Pero antes de comenzar, quiero presentar nuevamente a Garcintec, que es una organización global sin ánimo de lucro, como dice ahí, cuyo foco es involucrar y educar, empoderando a niñas y mujeres apasionadas por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y el arte. Y la sede central está en San Francisco, California, pero cuenta con numerosos capítulos en todo el mundo. Y para hacer un poco más tangible esto que les menciono, vamos a ver algunos números. Y como pueden ver, hay más de 60.000 miembros en todo el mundo pertenecientes a esta organización, en 37 países y con 54 capítulos o sedes en todo el mundo. Pero vamos a lo que nos compete hoy, y es ¿qué es un elevator speech? Y bueno, básicamente es un discurso de muy corta duración, que dura 1 o 2 o 3 minutos, no más de eso, y el objetivo es ser concretos en presentar la idea que nos interesa vender. ¿Bien? Tiene que ser algo muy simple en el menor tiempo posible. Y entonces, para poder formar un elevator speech, debemos contar con algunos fundamentos para hacer un elevator speech exitoso. Y entre esos elementos tenemos, por un lado, que ustedes deben ser el experto. Nadie más que ustedes va a saber más del tema que van a tratar. Por lo tanto, deben investigar a profundidad ese tema para poder transmitir con seguridad y confianza lo que ustedes desean. Por otro lado, como les mencioné antes, debemos hacerlo simple. Ese discurso debe ser muy corto, muy sencillo, muy claro, y debemos asegurarnos de que se entienda correctamente el proyecto. Y para eso es importante que ustedes hagan una investigación a fondo previa del tema que van a tratar. Deben considerar todos los aspectos. Es decir, a la hora de presentar al jurado su proyecto, ustedes deben ser capaces de poder responder dudas que les surjan,
Y para eso, como les decía, deben ser el experto en su tema, deben tener conocimiento en lo que van a hablar porque van a tener preguntas. No solo deben aprenderse el discurso que van a decir, sino que deben tener un trasfondo para poder responder. Por otro lado, apelar a la emoción es sumamente importante. Es decir, en ese discurso ustedes deben generar empatía con el público, pero no solo empatía, sino también cierta intriga respecto a lo que va a tratar su proyecto. Deben ser visuales, más allá de que sea una presentación PowerPoint, una lámina o lo que sea, deben poder presentar con imágenes llamativas, con poco texto, que sea un texto claro, conciso, legible, y que sea de las cosas más importantes que ustedes desean transmitir. Deben ser sinceros y esto no es menor, porque deben generar la confianza del otro. La credibilidad y la honestidad van a ser claves para que, en este caso, el tribunal decida invertir en su proyecto. Y bueno, ahora yo les mencioné un montón de cosas que deben tener en cuenta a la hora de realizar su discurso, pero vamos a ver un pequeño video para que entiendan de qué trata este elevator speech. Como dice la palabra elevator, se refiere a ascensor, y es en realidad ese discurso breve que ustedes pueden generar en un viaje en ascensor. Que en ese viaje en ascensor ustedes se pueden encontrar con un posible inversor, con un tribunal de un jurado, y ustedes tienen que en ese tiempo en que van subiendo los pisos del ascensor poder vender su idea. ¿Bien? Entonces vamos a ver el video, y si lo escuchan bien me avisan, y si no también. ¿Se escucha? No. Está, esperen que voy a compartir audio. A ver ahí. Precisamente esa Ahí sí. persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala.
Bien. Bueno, en el video se explicó un poco en qué consiste entonces el elevator speech. En ese viaje en ascensor, ustedes tienen que ser capaces en pocos minutos de vender su idea o su proyecto. Entonces ahora lo que vamos a ver son algunos pasos que se deberían seguir para hacer un elevator speech exitoso. Como primer paso, debemos comenzar con una afirmación sorprendente, que como vieron en el video puede ser alguna pregunta que llame la atención. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos para que tengan una idea de a qué nos referimos con eso. Pero deben recordar que en esos primeros 30 segundos del discurso es que ustedes deben poder enganchar a la persona que los escucha. Si pasan más de 30 segundos, seguramente esa persona ya pierda el interés en lo que están hablando. Entonces es vital que en esos primeros segundos ustedes lleguen a llamar la atención de la otra persona y lo puedan enganchar. Como segundo paso deben presentarse, presentar quiénes son, quién es su proyecto. Luego lo que van a hacer es plantear el problema o la necesidad que ustedes van a cubrir con su proyecto o con su idea. Posteriormente tienen que plantear la solución que ustedes idearon frente a ese problema que están planteando. Luego explicar qué beneficio en realidad la gente va a obtener con su proyecto, con su idea. ¿Por qué van a elegir su idea? ¿Qué es lo diferente de su idea respecto de otras? Tienen que destacar su idea. Y por último vamos a hacer una llamada de acción, que esto es como darle un cierre final a todo su discurso, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué puede ser esa llamada de acción. ¿Bien? Entonces, como primer ejemplo, tenemos un proyecto finalista del 2021 que fue del grupo Conversar, un grupo uruguayo que llegó a ser finalista, y cuyo proyecto consistía más bien en llegar a toda la sociedad a saber cómo funciona el SAR, es decir, el radar de apertura sintética. El objetivo que se plantearon era explicar la tecnología utilizada para la recolección de datos de este radar, y la solución que plantearon fue un video animado a través del cual explicaban en qué consistía esta tecnología, para que cualquiera pudiera entender a qué se refería con la información que se recopilaba. Y todo eso en realidad además incluía al final un rap cantado que en realidad era con dos personajes animados que ellos mismos habían creado. Entonces ahora lo que les voy a mostrar es el resumen que ellos colocaron en la página de la NASA, contando un poco de qué es su proyecto, y vamos a ir desglosando a ver qué pasos son los que se cumplieron de este elevator speech, por más que es en forma escrita y no oral, pero igualmente es un buen ejemplo. Ellos plantean lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos pueden analizar lo que sucede en la superficie de la Tierra utilizando la tecnología espacial? Esto es posible gracias a un tipo de recolección activa de datos llamado radar de apertura sintética. Probablemente nunca hayas oído hablar de esta tecnología, ya que no es un tema del que muchas personas estén al tanto. Por eso decidimos crear un video animado a través del cual podamos explicar en qué consiste esta tecnología, para que cualquiera pueda entender el impacto que la información recopilada por esta tecnología puede tener en nuestra vida diaria. Y eso no es todo, también creamos el rap SAR, que será cantado por dos personajes animados al final del video. ¿Bien? Entonces vamos a analizar un poco cómo es esta breve descripción. ¿Con qué comienza? Con lo que decíamos hoy, ¿verdad? Una pregunta que llama la atención. Este es el primer paso. Ellos preguntan si alguna vez te has preguntado cómo los científicos pueden analizar esos datos. ¿Bien? Entonces comienza con ese llamado de atención, que es lo mismo que ustedes harían en esos primeros 30 segundos. En esta primera línea ya los engancha a leer el resto del texto. Luego, lo que les dice es el problema. ¿Cuál es el problema? Que probablemente ninguno de nosotros haya oído hablar de esa tecnología. No es un tema que sea de común conversación. ¿Y cuál es la solución que plantean ese problema? La dan enseguida después de plantear el problema, y es crear un video animado para poder explicar en qué consiste esa tecnología. Y lo más importante es que no solo da la solución, sino que dice que es algo que cualquiera puede entender, es decir, que es para la sociedad.
y no solo eso, sino que es algo que se puede incorporar a la vida diaria, o sea que le da una importancia a la solución que ellos están dando a ese problema. Por lo que acá vemos que se están cumpliendo con los pasos que veíamos del elevator speech. Y termina agregando en realidad que se crea un rap con personajes animados, por lo que suena mucho más amigable, para poder entender en qué consiste algo que es muy complejo, y que no solo eso, sino que permite que sea entendible para cualquier edad. ¿Bien? Entonces, con esto cierra este discurso de elevator speech. Ahora lo que vamos a hacer es ver otro ejemplo, que es un ejemplo que es del 2020, también de otro proyecto, y lo que quiero que presten atención es que del lado izquierdo de la pantalla les voy a ir colocando los pasos del elevator speech, los que fuimos viendo. Esos 7 pasos que vimos los van a volver a ver. Y del lado derecho de la pantalla es todo lo que consiste o lo que completa ese paso. Entonces lo que voy a hacer es leer en forma continua el discurso que iría completando con los pasos que fuimos viendo. Entonces, la idea es que ustedes, mientras me escuchan hablar, vayan leyendo a qué paso corresponde, así tienen una idea de cómo se estructura el elevator speech. ¿Bien? Bien. ¿Sabías que 25 millones de personas en México no pueden acceder a información en su propio idioma? El idioma náhuatl es el más hablado por las comunidades indígenas de México. Para estas personas hablar español es tan difícil como para nosotros aprender un segundo idioma. Somos Ada, Tim, María, Fernanda y Carmen. Nos destacamos en diseño y desarrollo web en conjunto con creación de contenidos. Buscamos acercar información a las comunidades indígenas en idioma náhuatl con el objetivo de reducir la discriminación y contribuir al conocimiento de STEAM en la niñez indígena. Este proyecto consiste en el desarrollo de una página web diseñada para que los niños puedan acceder a ella a través de dispositivos móviles y computadoras personales. El sitio incluye 3 secciones principales para el aprendizaje de STEAM. Estas brindan información, juegos divertidos y un espacio para la interacción social entre los visitantes, todo en idioma náhuatl, haciendo accesible la información a estas comunidades. Queremos contribuir al empoderamiento del niño indígena y a reducir la discriminación hacia el mismo, fomentar la interculturalidad en la sociedad a través de la promoción del aprendizaje STEAM, y también a través de la difusión de contenidos educativos y científicos. Porque construir un mundo inclusivo es una necesidad de la sociedad actual, y en el caso de México, que tiene culturas diversas, se resalta la necesidad de incluir las culturas indígenas. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, todos deben tener derecho a acceder a la información. En Ada Team apostamos a que nuestro proyecto sea finalista, para poder hacer posible el acceso a la información a las comunidades indígenas. El futuro de STEAM es intercultural. Bueno, como habrán visto, a lo largo del discurso que fui leyendo, fuimos cumpliendo con cada uno de los pasos que mencionábamos. Y acá tienen un llamado de acción bastante claro, que era lo que les mencionaba. Vuelven a recalcar cuál es el fundamento o cuál es el objetivo de este grupo y de su proyecto. Es como que le dan un cierre al discurso con ese llamado de acción al final. Y le agregan una frase que puede llegar a ser como un eslogan de marketing al final para resaltar la importancia. Ahora vamos a pasar a otro proyecto finalista, también del año pasado, otro proyecto uruguayo. Les voy a contar un poco de qué trata, y la idea es que darles unos minutos para que piensen. Emiliano está contento ahí. Sí, ¿por qué no le explica a Emiliano que fue el integrante de ese equipo? Perfecto. No te voy a romper la dinámica. Tranqui. Emiliano te va a estar viendo a ver si lo vendés bien el proyecto. Bueno, sí, porque ahora después que lo lea, lo que vamos a hacer es darle unos minutitos para que piensen cómo armar un elevator speech con eso que les dejo ahí. Yo tengo igual anotado lo que ustedes subieron a la página de la NASA, así que lo vamos a ver y discutir un poco entre todos, pero la idea es que razonen y que sigan un poco la estructura que les di.
Bueno, el proyecto que propusieron consistía en un videojuego, un videojuego sobre el espacio. El objetivo era animar a los jóvenes a investigar las maravillas del universo y las misiones espaciales, y la solución que dieron fue realizar un videojuego llamado Moonlander, con física real, donde el usuario debe controlar el cohete y cumplir la misión. Y el juego cuenta con un protagonista y con una gran cantidad de datos que destacan la próxima misión de la NASA, la misión de Artemis. Y bueno, nada, es que se tomen unos minutos y se animen a hablar un poco para ver cómo entonces con esto que armó Emiliano por allí, puede hacer un elevator speech. A ver si se animan. Son casi las 7, así que les dejo unos minutitos, ¿les parece? Bueno, está bien.
¿Cómo van? ¿Van bien? Emiliano ya lo debe tener así el discurso. No, voy por el... Estaba buscando unos datos impactantes para ir con eso. Bueno, a ver, vamos a ir viendo. ¿Alguno se anima a decirme cómo empezaría entonces este discurso? ¿Cómo arrancaría? En primer paso, por lo menos. Ahí Emiliano levantó la mano. Yo puse, ¿sabías que 3.1 billones de personas juegan videojuegos en el mundo? Eso es casi un 40% de la población mundial. Perfecto. Bien, me gusta. ¿Alguien más se anima? Aunque no estén con la cámara prendida, pueden activar el audio o escribir en el chat. A ver ahí. No se están animando mucho. Mejor que practiquen ahora con nosotros que cuando tengan que practicar con el tribunal, así que aprovechen. No, pero está bien. El primer paso entonces puede ser una pregunta como dice Emiliano, como las que estuvieron viendo, de enganche, o puede ser alguna otra frase, ahora vamos a ver qué es lo que había puesto Emiliano en su momento. Y después, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué otro paso teníamos? Después no venía, tipo, decir quiénes somos y qué hacemos. Ahí va, presentarse ustedes, presentar el equipo, en este caso se presentaría el nombre del equipo, y luego entonces plantear el problema, ¿no? ¿Cuál era el problema en este caso? Ahí, animar a los jóvenes a investigar las maravillas del universo y las misiones espaciales. Claro, ese es el objetivo, ¿no? O sea, lo que ustedes pretenden es animar a los jóvenes, pero el problema ¿cuál es? El problema en realidad es llegar a esos jóvenes. ¿Cómo esos datos de la NASA pueden llegar? ¿Se entiende? Ese es el problema, que los jóvenes no están llegando a esa información, a esos datos. ¿Cómo ustedes lo van a acercar? La solución que le dan con el videojuego, ¿bien? Y ese videojuego, ¿qué ventaja puede tener frente a otros o frente a otros proyectos? ¿Qué les parece? ¿Qué sería lo diferencial de eso para ustedes? Ahí lo maté a Emiliano. Menos mal que no soy del tribunal. No, ahí lo diferencial, capaz, pienso yo, corregime porque capaz que le erro, es que ustedes están haciendo un videojuego, algo que es accesible, algo que a los jóvenes les gusta ya de por sí, entonces es algo amigable para ellos. Eso sería una ventaja frente a otros tipos de proyectos capaz que se puedan proponer.
y su videojuego en particular, por lo que ustedes pusieron después más adelante, que es bastante realista, porque utilizan una misión de la NASA, algo que va a estar pasando próximamente, entonces es algo que es muy cercano a la realidad, que capaz que otro tipo de videojuego no lo sería. ¿Bien? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que pusieron en su momento. Y, esperen. Ahí. Bueno, ustedes habían puesto en su momento esta descripción. Hemos desarrollado la solución a la escasa accesibilidad de los datos científicos. Acá está bien, no es una pregunta, pero sin embargo arranca diciendo que ya tienen una solución, ya encontraron la solución. También es una forma de iniciar o de llamar la atención. Bueno, ¿una solución a qué? Y bueno, ahí agregan que es un videojuego simulador intuitivo e interesante capaz de animar a los jóvenes a investigar las maravillas del universo y las misiones espaciales. O sea que ahí están diciendo cuál es la solución, es un videojuego, y qué problema están solucionando. Bueno, que los jóvenes se interesen en esas temáticas. Y ahí presentan a Moonlander, un videojuego con física real, como les decía, y están destacando en realidad qué es lo diferente. El usuario debe controlar el cohete y cumplir la misión. Y ahí agregan que el juego cuenta con un protagonista y una buena cantidad de datos, destacando la próxima misión de Artemis. Ahora, viendo este resumen y con lo que ustedes ya vieron, ¿les parece que falta algo? ¿Que le agregarían algo, le cambiarían algo o le dejarían así? Yo le agregaría un final, porque, Bien. por ejemplo, no me acuerdo, tipo un eslogan habían dicho, no sé, en algo que leí en la presentación, que ahí no lo pusimos. Sí. Bien, no necesariamente tiene que ser un eslogan como en el ejemplo que veíamos de las comunidades indígenas, sino que puede ser algo que le dé como un cierre, que vuelvan a destacar la importancia de ese videojuego. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo relevante? Que le den como un cierre a ese mini resumen que hicieron. Bien, es esa la idea. ¿Ah? Bien. Entonces, para ir terminando, les quiero agregar esta frase que me gustó mucho y que me parece que resume como todo lo que estuvimos hablando, que es de Winston Churchill, que dice: el mejor discurso es el que tiene un inicio interesante y un final sorprendente, y la distancia entre ambos es la mínima posible. Es decir, lo que decíamos hoy, inicio interesante, en esos 30 segundos debemos enganchar al que nos escucha. Un final sorprendente, lo que hablamos recién con Emiliano, darle como un cierre a eso que estábamos hablando, que no pierda el interés al final. Y que sea corto, que sea breve, por eso tiene que ser la mínima distancia entre el inicio y el final de nuestro discurso. ¿Bien? Entonces, un poco la idea de este taller es que ustedes se lleven los pasos, sí, para realizar un elevator speech, pero que eso no se quede en lo que va a pasar en este fin de semana y el próximo, mientras ustedes están preparando los desafíos, sino que sea algo que se lleven para el futuro, que les sirva para su vida profesional o para lo que ustedes necesiten. Si tienen que vender una idea, un proyecto, necesitan que lo financien, que sea algo que les sirva para más adelante. Entonces quiero terminar solo diciéndoles que bueno, que de ahora en adelante vayan a buscar más ascensores en el mundo, y bueno, y que tengan mucho éxito entonces en lo que se dediquen y que puedan promocionar o vender sus ideas. Así que estoy abierta a preguntas y muchas gracias por la atención. Capaz que dejo de compartir por si tienen alguna duda, así nos vemos un poco mejor. Muy bien. Vamos a cortar por acá para que pueda quedar para los que están viendo el grabado.